Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes de Bachillerato Policial. Sean bienvenidos a nuestra asignatura Economía del Delito. En esta sesión estaríamos resolviendo algunas dudas y relacionadas sobre lo que es el proyecto que corresponde a la unidad 5, el mismo que lleva como tema el sector energético, producción y consumo. Se les recuerda, como en cada sesión, la importancia de descargar todos los archivos, todos los documentos que vienen para poder documentar tus actividades, enriquecerte en esta noble asignatura, participar en la sección de foros, realizar actividades H5P, por supuesto que también el proyecto de la unidad y finalmente lo que tenemos como examen final de unidad que lleva por título ¿Qué tanto aprendí de la unidad 5? Recuerden que realizar estas actividades serán el pase para que tú puedas aprobar la asignatura. Es muy importante que no te falte ninguna de ellas ya mencionadas, ya que es de gran importancia realizar su examen final por unidad, el proyecto y las actividades H5P. Si llegara a faltar una de estas tres, no podrás aprobar la asignatura. Muy bien, estimado estudiante, entramos a lo que es el proyecto de la unidad 5. En esta unidad vas a analizar el caso que presentaste en la unidad 2 para determinar los costos del delito a nivel macroeconómico. Recuerda que esto de los costos tiene que ser relacionado al tema que escogiste en la unidad 2. No es permitible cambiar de asignatura, perdón, de tema. Como punto uno nos piden los datos de la victimización y percepción de seguridad en VIP. Tenemos que ingresar a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. Debemos de dar clic prácticamente aquí en este apartado y posterior en donde dice presentación ejecutiva por entidad federativa, descargar el archivo que corresponde a la Ciudad de México e incluir la cifra negra y cuando menos tres datos adicionales que te parezcan relevantes para el caso que describiste en la unidad 2. Vamos a dar clic y vamos a ingresar a esta página de Envipe. Posterior tenemos que dar clic en donde dice presentación ejecutiva por entidad federativa que está aquí inmediatamente. Y tenemos que escoger la Ciudad de México, descargar este documento en PDF. Son datos del INEGI. Y ya que estemos aquí en datos del INEGI, se nos explica en este apartado y tenemos que buscar tres datos relevantes para el caso de la unidad 2. Por ejemplo, si agarraste el robo, ¿no? Entonces, nos vamos a este apartado. Es un ejemplo lo del robo. Puede ser que a lo mejor haya sido secuestro o tu tema haya sido trata de personas, asalto a casa habitación, cualquiera de las dos. Es muy importante que revises este documento de la Ciudad de México en especial, vayas viendo los índices de delincuencia, cómo ha ido aumentando, según aquí en los gráficos, la tasa de delitos, los tipos de delitos, la incidencia delictiva. Te puedes dar cuenta, tenemos bastantes gráficos de diferentes subtemas. Entramos a lo que es la cifra negra, que es lo que nos está solicitando
Hay que tomar tres datos relevantes de la cifra negra. Te puedes dar cuenta, hay muchos delitos que no son denunciados y pues aquí te puedes dar también cuenta de, nos explican en la gráfica las razones para no denunciar, ¿no? ¿Por qué la gente no denuncia las causas, etcétera? Y así sucesivamente es muy importante que cheques a detalle este documento. Y se nos pide la cifra negra en la Ciudad de México y si lo consideras conveniente, la del Estado de México, puede ser que los hechos del caso que describiste se haya llevado a cabo en la zona metropolitana de la ciudad. Explica brevemente y en tus propias palabras qué es la cifra negra. Tienes que explicar como primera incidencia en tu documento, pones un título, cifra negra, y explicas qué es para ti la cifra negra. Es muy importante tu opinión y posterior, porque es importante tomarla en cuenta para conocer el costo de un delito. Puedes investigar en fuentes confiables la información que te ayude a complementar. Solo no olvides citar la fuente que consultaste en formato APA. No olvides de escribir la cifra negra que se estimó a partir de esta encuesta. Es muy importante en caso de que tengas alguna duda de qué es la cifra negra, buscas en tu navegador qué es la cifra negra y tenemos pues varios resultados, ¿ok? Entonces, aquí nos puede decir que la cifra negra es cuando la autoridad no inicia una carpeta de investigación, representa todos los actos delictivos que no son reportados ante el MP, o sea, cuando no denuncian, etcétera, ¿no? Entonces puedes poner la cifra negra, significa cuando hay algún acto delictivo y no se denuncia ante el Ministerio Público, por lo tanto, pues no hay como una evidencia de que la autoridad de la ciudad tenga conocimiento, ¿no? Si lo copias de algún navegador, recuerda al final poner de dónde está sacando la información, ¿no? Ya les he comentado que al final, por ejemplo, si esto es lo que tú copiaste, al final, después del punto, abras un paréntesis y pongas de dónde sacaste la información. Obvio, no puedes poner aquí la página o el libro completo, porque lo único que se tiene que poner es el apellido del autor. En este caso vamos a inventar Gutiérrez. ¿Y de qué año? 2021. Cerramos paréntesis. Esto es citar en formato APA. Y hasta abajo de tu documento en Word, donde ponemos referencias, ahí sí pones completo lo que es los datos de donde sacaste la información. Luego dos, al menos tres datos relevantes, incluyendo el costo del delito, incluyendo el costo del delito. Para comprender el impacto del delito que se describió en el caso que presentaste en la unidad 2, debes de realizar una descripción de los datos de tal forma que sea claro para el lector por qué son relevantes y cuál es el impacto que este delito tiene. Tres datos relevantes, incluyendo el costo del delito para comprender. Recuerda que si te basaste en tu tema de robo, tiene que ser robo. Si te basaste en tu tema de muy posiblemente secuestro, tiene que ser secuestro. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Tres datos relevantes para comprender el impacto del delito que describiste en el caso que presentaste en la unidad 2, debes de realizar una descripción de los datos de tal forma que sea claro para el lector. Por ejemplo, ¿sabías un dato relevante del robo? Que cuando una persona roba es porque es derivado a su educación que tuvo. Dos, es por falta de empleo. Tres, puede ser en algunos casos muy raros por genética, ¿no? Etcétera. Tenemos muchas cuestiones en caso de que sea el robo
Son datos relevantes. Entonces, en tu documento le pones como subtítulo datos relevantes y pones uno, derivado al desempleo que se vive en la Ciudad de México. Dos, derivado a la educación, a la falta de educación desde casa. Tres, puede ser a la mejor eh, por la gente con la que convive, ¿no? Y ya, es lo único que tienes que poner. Nos vamos al apartado 2, datos de seguridad pública urbana en su, ingresa a la encuesta nacional de seguridad pública urbana en su. Debes de dar clic en la presentación de resultados, luego en el año más reciente o actual y posteriormente descarga el documento del mes más reciente o actual posible. Describe al menos un dato relevante sobre cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito. Percepción del desempeño de autoridades de seguridad pública, problemáticas en la ciudad. La idea es que realices una descripción de los datos de tal forma que sea claro para el lector por qué son relevantes y cómo se relacionan con el delito que describiste en el caso de la unidad 2. Entonces, ya tenemos la página de Encuesta Nacional de Seguridad Pública, damos clic y nos vamos a presentación de resultados. Entonces, vamos a ver, aquí está, presentación de resultados. Posterior se nos solicita el año más reciente, pues bueno, es 2024. Luego, descargamos el documento del mes más reciente o actual. Entonces, en este caso, vamos a descargar, el más reciente fue junio, en lo que se abre junio. Y después dice, describe al menos un dato relevante sobre, vamos a ver, cambios de rutina por temor a ser víctima del delito. Vamos a buscar la información, cambios de rutina. Ok, son 100 hojas. Igual es muy importante que vayas checando los gráficos que vienen con relación a la percepción de la inseguridad de los estados para que vayas enriqueciendo tus conocimientos que tienes en la Ciudad de México o área metropolitana. Podemos ver también los gráficos de la atestiguación de las incivilidades y así bastante información que me gustaría que guardaras estos documentos en tu equipo de cómputo o por lo menos las páginas porque puedes sacar mucha información. Victimización en el hogar. Ok, se nos solicita cambio de rutinas. Entonces vámonos más rápido. Y aquí te puedes dar cuenta también de la sociedad que tiene más confianza al ejército o a la marina. Pero pues bueno, esto es por varios factores que se van suscitando en diferentes poblaciones de nuestro país, ¿no? Te vas al Estado de México y le preguntas a una persona, un ciudadano, te va a decir, no confío en la policía de mi localidad. Bueno, y así sucesivamente es importante que vayas leyendo todo este documento, lo vayas analizando. Y bueno, ya que hayas analizado este documento, tienes que describir un dato relevante sobre cambio de rutina por temor a ser víctima del delito.
Recuerda que a lo mejor si tú siempre agarras la misma ruta, las mismas calles, con un guía, Roji, para ir a tu lugar de trabajo, pues a lo mejor lo puedes hacer diferente, ¿no? Meterte por otras calles, agarrar otro tipo de transportes para ir cambiando tu rutina y la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, pues ahí puedes poner en percepción, pues de que pues la gente no está muy contenta con la policía de la localidad. Las problemáticas en la ciudad, pues a lo mejor es más el asalto a transporte público. Si te vas a un Cuautitlán Izcalli, ¿no? Que a lo mejor vivas allá y te tengas que desplegar hasta la Ciudad de México para trabajar. Problemáticas en la ciudad, a lo mejor pues los montachoques, ¿no? Les está dando mucho. Y bueno, aquí la idea es que realices una descripción de los datos de tal forma que sea claro para el lector por qué son relevantes y cómo se relacionan como, con el delito que describiste en el caso de la unidad 2. Maestro, pero ¿puedo sacar información de algún navegador, de alguna enciclopedia? Sí. Puedes buscar cualquiera de estos subtítulos o unos subtemas para enriquecerte y tú lo escribas con tus propias palabras y está muy bien. Datos de empresas ENVE. Ingresa a la encuesta de victimización de empresas ENVE a la altura del rubro presentación ejecutiva. Debes de dar clic en el icono de descargar el PDF. Asegúrate de descargar la información más reciente que se encuentre disponible. Toma en cuenta al identificar los datos, el delito que describiste incluye lo siguiente. La cifra negra. ¿Cuál es la cifra negra por sector económico y tamaño de la unidad económica? ¿Cuáles son las diferencias que existen? ¿Hay algún sector económico que sea más vulnerable? Esto, pues bueno, tienes que descargar este documento y al analizarlo podrás contestar correctamente esta primera pregunta. Dos, al menos tres datos relevantes, incluyendo el costo del delito, para comprender el impacto del delito que se describió en el caso que presentaste en la unidad 2. Realiza una descripción de los datos de tal forma que sea claro para el lector por qué son relevantes y cuál es el impacto que este delito tiene. Cuatro, datos sobre el bienestar. Ingresa al banco de indicadores del bienestar INEGI, igual le das clic, viene en azul, localiza el rubro de seguridad, examina la información que despliega la página y responde. ¿Qué te dicen los datos que se presentan en la página? Describe cuando menos tres datos relevantes en función de las cifras más altas. ¿Cuáles son las cifras especialmente altas? Las más bajas. ¿Cuáles son las cifras especialmente bajas? Y las que son similares entre sí. ¿Hay cifras que sean similares entre sí? Del rubro seguridad del Banco de Indicadores del Bienestar del INEGI y explique esos hallazgos de manera argumentada. ¿Cómo explico estos hallazgos? Entonces, al igual que en los subtemas anteriores, es muy importante abras cada archivo que viene con letritas negras para documentarte, enriquecerte y poder contestar adecuadamente, certeramente estas preguntas. ¿Qué diferencias encuentras entre la Ciudad de México y otras regiones del país? Describe cuando menos una diferencia y lanza una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es como una suposición. Por ejemplo, si estamos hablando una diferencia entre la Ciudad de México y Morelos en materia de seguridad, la diferencia es que en la Ciudad de México hay más cámaras de vigilancia por la Secretaría de Seguridad Pública que los manejan los C5, los C4, los C2. Sin embargo, te vas a un estado de Morelos y pues ahí en cada esquina no hay cámaras como en la ciudad, ¿ok? Ahora bien, lanza una hipótesis, esto es derivado a, la hipótesis podría ser, esto es derivado a que a lo mejor no hay tanta población, no ha habido tantos delitos y por ende tu hipótesis sería esa, ¿no? O sea, la hipótesis es como por qué lo estás tú creyendo, ¿ok? Una hipótesis por ejemplo, que digas, ¿por qué hay más policías en la Ciudad de México que en cualquier estado de la República? Es porque esa es la capital. Mi hipótesis sería, pues, es la capital
es donde se llevan a cabo o se han llevado a cabo más delitos y pues es una zona llena de empresas, de instituciones importantes de todo el país y es importante. ¿Ok? Ahora, si comparas la información del Banco de Indicadores del Bienestar contra los datos que recuperaste del ENSU, ¿qué relación encuentras entre los datos? ¿A qué puede deberse esta posible relación? Describe cuando menos una relación, contraste o patrón que sea relevante. Fundamenta tus respuestas. Recuerda citar tus fuentes de información que consultas. 5. Tu conclusión. Tu conclusión debes de poner así como tal el subtema. Copias estas preguntas y las contestas. ¿Qué diferencia encuentras entre la cifra negra reportada en el MVP y la EMBE? Por eso es importante, estimado estudiante, que abras los archivos para que vayas enriqueciendo tus conocimientos. ¿Cómo explicas esta diferencia? Investiga lo necesario para responder argumentadamente. ¿Qué diferencias encuentras entre el costo del delito reportado en el MVP y el EMBE? ¿Cómo explicas estas diferencias? Investiga lo necesario para responder argumentadamente. 3. Con base en los datos que seleccionaste del MVP en su IEMBE, ¿cuáles son los patrones que encuentras y cómo los explicas? ¿Cuál es la relación que existe entre estos datos y cómo dan cuenta del impacto del delito? 4. ¿Cómo afecta el delito a la economía de un país y al bienestar de las personas? Para responder, aprovecha los datos que fuiste recopilando e investiga en fuentes confiables lo necesario para argumentar tu respuesta. No es de que tú busques la pregunta y copies como tal de tu navegador a tu documento plantilla. No, es para que te documentes, a lo mejor que te den algunas palabras, algunos tecnicismos y lo complementes con tu opinión. Y finalmente tenemos el 6, lista de referencias, donde recuerda que debes incluir en orden alfabético y en formato APA el listado de referencias de las fuentes que se citaron en el documento. Si tú me pones primero Sánchez y al final Avilés, ¿qué letra va primero, la A o la Z? La A. Entonces tienes al final de tu documento en lista de referencias, debes de citar primero los que empiecen con A, si hay con B o si hay con C, en orden alfabético. Recuerda que este es un documento, es una entrega formal del avance de tu proyecto y por tanto debes de cuidar que la presentación, redacción y ortografía sea impecable. Y bueno, aquí te dejan la rúbrica para que verifiques si tu trabajo cumple con lo necesario. Recuerda que checar la rúbrica estamos nosotros detallando que todo es correcto. Y cualquier duda o comentario que tengas al respecto, estimado estudiante, quedo al pendiente en chat de plataforma o bien en 24 horas, no, máximo, o sea, máximo 24 horas estaré respondiendo tus dudas por medio de chat de plataforma. Y esto es prácticamente, estimado estudiante, lo que se te solicita en esta unidad. Quedo al pendiente de tus aportaciones, con gusto revisaré tus proyectos y tengas un excelente fin de semana.